Mi historia comienza hace 4 años. Mi esposo se divorció de mí para casarse con mi propia hermana. Y 4 años después, lo vi, su cara se puso blanca como papel cuando vio al niño detrás de mí. El pequeño era como una versión miniatura de él, pero llamaba papá al mayor rival de mi esposo. Todo empezó un martes. Recuerdo que llovía. De esa lluvia gris y constante que te cala hasta los huesos. Yo estaba en la cocina, tratando de perfeccionar una nueva receta de estofado para Michie. Su estómago había estado delicado, así que llevaba semanas buscando comidas suaves y nutritivas. Pensaba que si podía cuidarlo perfectamente, si podía ser la esposa perfecta, tal vez, solo tal vez, él finalmente me vería. Ese día llegó a casa temprano. No traía su maletín de siempre, solo un sobremanila impecable en la mano. Ni siquiera se quitó el abrigo empapado. Solo se quedó parado en la entrada de la cocina, mirándome como si fuera una extraña, una empleada a la que estaba a punto de despedir. Audrey, dijo, con la voz plana, sin emoción. Deslizó el sobre la encimera de granito. Se detuvo justo al lado de las zanahorias que estaba picando. Divorciémonos. El cuchillo se me cayó de la mano. Por un segundo, no pude respirar. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. ¿Qué? Michie, ¿de qué estás hablando? Pregunté. Suspiró, con un sonido de pura impaciencia. Firma este acuerdo. Nuestro abogado lo preparó. Es generoso. Te daré $20 millones extra, además de lo que el contrato original estipula. ¿Del contrato? Claro que sí. ¿Cómo podía olvidarlo? Nuestro matrimonio no fue un romance, fue un trato de negocios. 3 años que terminarían exactamente en un mes. Había esperado ingenuamente que él olvidara la fecha de fin. Que la vida que habíamos construido, o más bien, la vida que yo había construido para él, significara algo. Si no estás de acuerdo ahora, continuó, con la voz tan fría como la lluvia afuera, el contrato terminará automáticamente en un mes de todas formas. Pero entonces no recibirás ni un centavo de los 20 millones extra. Piensa en ello como un paquete de indemnización. Mis manos temblaban. Miré a ese hombre guapo, bien vestido, al que había amado durante 7 años, y sentí una ola de desesperación tan fuerte que me mareó. Me quedaba una última carta por jugar. Era un secreto que había guardado conmigo durante una semana. Una pequeña chispa de alegría que había esperado el momento perfecto para compartir. Michie, susurré, con la voz quebrada, ¿y si te dijera que estoy embarazada? Lo admito. Estaba desesperada. Intentaba usar al bebé para mantenerlo a mi lado. La familia de Michie tenía dinero de generaciones, pero no muchos herederos. Un hijo, su hijo, lo cambiaría todo. Por el bien del bebé, por el legado de su familia, tal vez renunciaría a esta idea loca del divorcio. Pero él ni siquiera parpadeó. Sus ojos, del color del acero frío, se encontraron con los míos. Y luego dio el golpe final, mortal. Me hice una vasectomía, dijo. Cada palabra era como una piedra perfectamente pulida cayendo en un pozo silencioso. Después de que nos casamos, el niño no puede ser mío. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Una vasectomía? No era posible. Michie era el único hombre con el que había estado. Si el niño no era suyo, ¿de quién sería? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una acusación silenciosa y venenosa. En ese momento, comprendí algo profundo: cuando alguien no te cree, ninguna explicación sirve. Sus palabras habían construido un muro entre nosotros que yo nunca podría escalar. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en la cocina con el olor de la lluvia, las zanahorias medio picadas y los papeles del divorcio que se sentían como un certificado de muerte para la vida que creía tener. Me hundí en el suelo, el frío golpeando mi piel como una descarga. Todo había sido un desastre desde el principio. Hace 3 años, la mujer que se suponía que iba a casarse con Michie era mi hermana, Blair. Ella era la brillante, la hermosa, la que todos adoraban. Pero días antes de la boda,
se fue del país persiguiendo a unos artistas que llamaba su verdadero amor. Para evitar un escándalo y mantener a flote el enorme trato de negocios entre nuestras familias, mis padres me ofrecieron como reemplazo. La hija sustituta. La familia de Michelle, preocupada solo por las apariencias, aceptó. ¿Y yo? Desde adolescente había estado enamorada en secreto de Michelle. Lo vi como un sueño hecho realidad, una oportunidad. Así que dije que sí. La única persona que no estaba de acuerdo en todo este arreglo era Michelle. No sé cómo son las noches de bodas de otras personas, pero la mía la pasé viendo a Michelle lanzar un contrato sobre la impecable colcha blanca de nuestra suite de hotel. El mismo contrato de matrimonio de 3 años. Él había dejado claro que después de esos 3 años, pase lo que pase, el matrimonio terminaría. Me sentía perdida y dolida, pero no me rendí. Pensé que si simplemente lo trataba bien, quizá él se ablandaría conmigo. Creí que mi devoción tranquila y constante podía opacar la brillanteza fugaz de Blair. Durante 3 años fui su sombra, su cuidadora, su asistente personal. Él tenía problemas de estómago, así que estudié nutrición y me convertí en chef gourmet de comidas suaves y reconfortantes. Tenía dolores de cabeza y problemas para dormir, así que aprendí acupuntura, presionando cuidadosamente las agujas en sus sienes mientras dormía. Con el tiempo, me di cuenta de lo ingenua que había sido. Una tonta que se enamora del hombre que vive con ella. Solo nos estábamos torturando mutuamente. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el bolígrafo, lista para firmar los papeles y acabar con mi propio sufrimiento. Pero entonces sonó mi teléfono. La pantalla mostró la foto de mi madre. Deslicé para contestar, con la voz temblando. Hola, Audrey. Querida, dijo ella, con un tono inusualmente alegre, casi burbujeante de emoción. Adivina qué. Tu hermana ha vuelto. Blair llega en el vuelo de la tarde. Estará aquí esta noche. Tú y Michelle tienen que ir a casa a cenar con la familia. Mi sangre se heló. Blair, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve tan de repente? Mi mamá suspiró dramáticamente por el teléfono. Oh, siempre supe que ese artista no servía. Pero tu hermana tan obstinada. Resulta que después de casarse, él mostró su verdadero color. Estaba enredado con otras mujeres. Incluso cuando Blair estaba embarazada, eso la llevó a un aborto. Mi corazón dio un vuelco doloroso, una punzada de simpatía por mi hermana a pesar de todo. Finalmente entró en razón y lo dejó, continuó mi mamá, con la voz volviendo a brillar. Eso es bueno. Ahora escucha, no saques el pasado cuando la veas. No la alteres. Su voz seguía hablando, pero yo ya no escuchaba. Todo encajó de repente. Las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba resolviendo. El divorcio repentino, la oferta generosa, la urgencia. No se trataba del contrato terminando. Se trataba de Blair. Ella había regresado. El personaje principal había vuelto a la historia, y yo sentí que estaba viviendo en un libro que ya había leído antes. Blair era la heroína, y yo solo un personaje secundario, un simple reemplazo. Mi papel era mantener su lugar caliente, cuidar a su hombre y luego salir con gracia cuando ella regresara. Incluso se me vino a la mente la trama de un libro. Blair, incapaz de tener hijos después de su trauma, eventualmente adoptaría a mi hijo, y yo los vería vivir felices para siempre como una familia perfecta. Sentí una ola de náusea. ¿Me estaba volviendo loca? Pero en ese momento de extraña y surreal claridad, algo dentro de mí se rompió. Los 7 años de amor que había sentido por Michelle se convirtieron en algo frío y duro. Dejé el bolígrafo. ¿Por qué debería hacerme a un lado? ¿Por qué firmar estos papeles solo porque Blair decidió volver a casa? ¿Por qué permitir que tengan su final feliz sobre las cenizas de mi vida? No. Ya no iba a ser el personaje secundario trágico y olvidado. Si querían que yo fuera la villana de esta historia, entonces está bien. Sería la mejor malvada que jamás hubieran visto. Antes de que este divorcio terminara, iba a hacer que se sintieran incómodos. Tomé un taxi rumbo a la casa de mis padres, con el corazón latiendo con una energía extraña y aterradora.
Llegué justo cuando el auto de Michelle estacionó. Él y Blair bajaron juntos. Ella se veía más cansada de lo que recordaba. La chispa vibrante en sus ojos se había apagado un poco, pero seguía siendo Blair, el centro de gravedad de cualquier lugar. Mis padres salieron corriendo, preocupados por ella, con la cara llena de preocupación. Había estado lloviendo, y Blair estaba perfectamente seca. Pero la manga del costoso traje de Michelle estaba empapada. Pude imaginarlo perfectamente, sosteniendo el paraguas sobre ella, dejándose empapar él mismo, mientras yo me mojaba. Siempre caminaba adelante, dejándome seguir detrás de él. Empujé el dolor familiar de la decepción y lo reemplacé con acero. Me acerqué a él, con una expresión preocupada pegada a la cara. «Cariño», dije, aferrándome a su brazo con cariño, «¿cómo es que te mojaste tanto?» La mirada de Blair se dirigió hacia nosotros, con los ojos abiertos y vacíos. Michelle intentó quitar su brazo, pero yo me aferré fuerte, pegándome a él. «Tu ropa está toda mojada. Te vas a resfriar. Eres la columna vertebral de la empresa. No puedes enfermarte. Vamos arriba a que te cambies». Pude ver la vena latiendo en su frente, la lucha desesperada en sus ojos mientras intentaba mantener la compostura. Pero frente a nuestra familia, tenía que conservar su imagen de esposo perfecto. Me dejó guiarlo escaleras arriba. En cuanto llegamos a mi antiguo cuarto de niña, me empujó. «Y deja de aferrarte a mí», bufó. Yo solo sonreí dulce. «Y eres mi esposo. ¿Por qué no puedo sostener tu brazo?» Respiró profundo, tratando de controlar su temperamento. «¿Firmaste el acuerdo de divorcio?» No», dije, con la sonrisa más amplia. «Estoy embarazada, ¿recuerdas?» Él parpadeó, incrédulo. «Pero yo me hice una vasectomía». «¿Estás segura de que el doctor no te engañó?» «Eres el único hombre con el que he estado estos 3 años. No intentes escaparte». Me miró, con el rostro congelado en una mezcla de rabia e incredulidad. «Audrey, ¿qué te pasó?» Durante 3 años había sido la esposa perfecta, dulce, considerada, siempre escuchándolo. Él nunca había visto este lado de mí, esta mujer dura y afilada que lo miraba directamente a los ojos y lo desafiaba. La Audrey dulce era solo una fachada, un papel que interpretaba esperando una migaja de afecto. La verdadera yo, la que había enterrado, era de las que nunca dejaban pasar nada. Si no podía hacer que él se enamorara de mí, entonces me aseguraría de que sufriera. Crucé los brazos. ¿Qué tiene de malo en mí? Al menos soy mejor que alguien que ni siquiera reconoce a su propio hijo. Estaba tan enojado que no podía ni hablar. Abajo, volví a mi acto dulce. Me senté justo junto a Michelle, actuando tierna y demandante. «Y cariño, quiero un poco de ese pescado, pero está muy lejos. ¿Me lo alcanzas?» Un momento después. «Y cariño, mi agua se acabó. Tráeme un poco más, por favor». Seguí dándole órdenes, obligándolo a cumplir el papel de esposo atento. Pude ver cómo tanto él como Blair se alteraban más y más. Tal vez Blair finalmente estaba entendiendo que el hombre que antes la seguía como un perrito ahora era, al menos en el papel, el esposo de otra. A mitad de la cena, Blair se inventó una excusa de cansancio y subió a su cuarto. Michie, incapaz de soportarlo más, se excusó y se fue al baño. Apenas se fue, mi madre se inclinó hacia mí, susurrando con voz aguda. «Audrey, tu hermana acaba de salir de una ruptura. Actuar así con Michelle podría alterarla». Casi me río en voz alta. Esta familia siempre había girado alrededor de Blair. Cuando ella se escapó, me hicieron casarme en su lugar, sin importarles una sola vez mi felicidad. Ahora que había regresado, ella era lo único que les importaba. No veían nada de malo en que mi esposo estuviera tan pendiente de mi hermana. En este mundo, Blair era la protagonista, y yo solo el fondo de la escena. A nadie le importaba lo que yo sentía. Ya debería estar acostumbrada. Levanté la cabeza, escondiendo la tristeza en mis ojos, y puse una expresión lastimera. «Mamá, papá, estoy embarazada. Por eso necesito que Michelle me cuide». Antes de que pudiera terminar,
escuché el fuerte sonido de un vaso rompiéndose. Levanté la vista y vi a Blair en las escaleras, sin nada en las manos, con el rostro lleno de shock absoluto. Al mismo tiempo, Michelle salió del baño. No dijo una palabra. Solo tomó mi mano y nos sacó de la casa, lejos de los vidrios rotos y de la expresión devastada de mi hermana. De regreso a nuestro hogar frío y silencioso, Michelle me miró con furia. Yo solo me encogí de hombros, con una extraña sensación de satisfacción recorriéndome. Realmente estoy embarazada. ¿No vale la pena mencionarlo? Ignorando su mirada asesina, entré al baño. Recordando el shock de Blair y la rabia de Michelle, sonreí ante mi reflejo. Tal vez sí tenía talento para ser la villana después de todo. Al día siguiente, dormí hasta que el sol entraba por las ventanas. Ya pasaban de las 8 de la mañana. Salí del cuarto y vi a Michelle sentado en el sofá, completamente vestido para el trabajo, con cara de furia. Era un hombre de hábitos, y su rutina matutina era sagrada. Normalmente, a las 7 de la mañana en punto ya tendría su desayuno y su café ridículamente específico listo. Pero ahora, ya no tenía ganas de atenderlo. Dormir hasta tarde se sentía increíble. Tengo hambre, anuncié alegremente. Michelle no respondió, pero su estómago emitió un gruñido vergonzoso. Voy a pedir comida, dije, sacando mi teléfono con entusiasmo. Él me miró incrédulo. Antes de que llegara el repartidor, Michelle cerró de golpe la puerta principal y se fue. Qué bueno que no pedí comida para él. Esa tarde, mientras me consentía con un tratamiento de spa que había reservado con su dinero, recibí una llamada de su asistente. Su voz estaba completamente alterada. Audrey, la comida de la cafetería de la empresa no le gusta al señor Michelle. No ha comido en todo el día. Ah, claro. Yo siempre le llevaba su almuerzo también. Con los años, lo había mal acostumbrado con mi comida hasta el punto de que apenas podía soportar cualquier otra cosa. Y no te preocupes, dije con calma al teléfono. Cuando tenga hambre, comerá. Colgué y volví a mi masaje, tranquila. Esa noche recibí un mensaje. Era una foto enviada por Blair. En la imagen, un hombre de nariz pronunciada y perfil marcado estaba sentado frente a una enorme olla burbujeante de hot pot picante. Era Michelle. Un segundo después, ella retiró el mensaje y mandó un texto. Perdón, envío equivocado. La ignoré. Mi hermana siempre obtenía lo que quería con solo un gesto, y ahora recurría a estas tácticas infantiles. No me sentí triste. De hecho, estaba bastante feliz. El estómago de Michelle era delicado. Saltarse el desayuno, saltarse el almuerzo y luego meterse a un hot pot ardiente para la cena, eso era una sentencia de muerte. Él ni siquiera comía picante, pero a Blair le encantaba. Su intento de complacerla definitivamente tendría un precio. Dormí de maravilla, tranquila y satisfecha. Y, por supuesto, cuando desperté, mi teléfono estaba lleno de decenas de llamadas perdidas y mensajes frenéticos de la asistente de Michelle. El último era corto y directo. Audrey, Michelle ha sido hospitalizado. Me levanté despacio, fui a la cocina y me preparé un arroz suave y reconfortante. Después de desayunar, guardé las sobras en un termo y manejé hasta el hospital. Estaba en una habitación VIP. Apenas llegué a la puerta, lo vi incorporado en la cama, con el rostro pálido. Miraba hacia la puerta con expectación, pero cuando se dio cuenta de que era yo, su cara se ensombreció y rápidamente desvió la mirada. Entré. Audrey está aquí, dijo su asistente, tomando rápido el termo de mis manos. Michelle estaba tan ansioso por verte. Había estado esperando una visita, pero claramente no esperaba que fuera yo. Este arroz se ve delicioso. Michelle tiene suerte, comentó la asistente, abriendo el recipiente. Solo sonreí débilmente. Son solo las sobras de mi desayuno. No quería desperdiciarlas, así que las traje para Michelle. La asistente se quedó paralizada. La cara de Michelle pasó de pálida a un verde intenso de furia. Disfruté ver su expresión enojada. Saber que estaba molesto me hizo sentir tranquila. Me di la vuelta y salí de la habitación sin decir una palabra más.
Justo cuando entraba al pasillo, vi a alguien recostado contra la pared junto a la puerta. Era alto, con un rostro atractivo que rivalizaba con el de Michie. Lo conocía. Era Sterling, el archienemigo de Michie. Se veía un hombre muy refinado, pero tenía fama de ser un verdadero patán. Lo que Michie deseaba, Sterling tenía que arrebatárselo. Después de que me casé con Michie, Sterling había intentado insinuarse conmigo unas cuantas veces. Siempre lo ignoraba, pensando que solo era uno de sus juegos para fastidiar a Michie. ¿Escuchando a escondidas? Y le dije, mirándolo fijamente. ¿Cómo es espiar si estoy escuchando a plena vista? Respondió con una sonrisa perezosa. Audrey, hacer enojar así a ese hombre, se siente bien, ¿no? Lo miré en blanco. Y deja de llamarme Audrey como si me conocieras. Es repugnante. Lárgate. Su sonrisa no se desvaneció, pero sus ojos mostraban una extraña y inexplicable ternura. Ahí está el fuego. Ese es el tú que recuerdo. Lo que dijo me confundió tanto que pensé que solo estaba siendo astuto. Le pisé su caro zapato de cuero, presionando el talón con fuerza para asegurarme. Al escucharlo gritar de dolor, me fui satisfecha. Definitivamente iba a divorciarme de Michie. Pero lo estaba alargando, no solo para molestarlo a él y a Blair, sino por el niño. Me detuve unos días. La idea de criar un hijo sola era pesada y abrumadora. Al final, decidí que no podía seguir con eso. Hice una cita en una clínica y fui a hacerme una serie de exámenes. La doctora, una mujer de rostro amable y cabello entrecano, revisó mi informe con el ceño fruncido. Audrey, dada tu condición física, no puedes abortar, dijo. Me quedé en shock. ¿Qué? ¿Por qué? Si insistes, dijo con suavidad, podría ser peligroso para tu vida. Salí de su oficina con una sensación extraña, como de esos sueños raros que siempre tenía, en los que mi vida parecía la historia de un libro. En ese libro, la doctora también le decía a la protagonista que no podía abortar. Yo ya estaba dudando, y ahora con la advertencia tan clara de la doctora, la decisión se tomó por mí. Este era mi hijo, mi sangre. Iba a quedarme con este bebé. Y no se lo iba a dar a Michie y Blair como en el libro. Criaría a este niño sola. Tan pronto salí de la oficina de la doctora, lo vi de nuevo. Sterling. Estaba recargado contra la pared de enfrente, como si me hubiera estado esperando. Me miró y luego echó un vistazo al letrero del consultorio de obstetricia. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Audrey, estás embarazada. ¿Por qué no me lo dijiste? Podría haberte acompañado. Lo dijo con tanta emoción dramática que casi resultaba cómico. Sus palabras estaban llenas de significados ocultos que yo ni siquiera podía empezar a descifrar. Hice lo único que me pareció correcto, le pisé el otro pie, apretando el talón hasta que su rostro atractivo se torció de dolor. Me fui satisfecha. Pero tal vez mi alegría se convirtió en desgracia. Tal vez fue ver sufrir a Sterling lo que me hizo demasiado feliz, porque mientras bajaba los escalones de la clínica, no vi el último escalón. Tropecé, me torcí el tobillo y caí hacia adelante. Instintivamente, abracé mi barriga. El mundo dio vueltas. De manera vaga, sentí que alguien se acercaba rápidamente, unos brazos fuertes me atraparon antes de que golpeara el pavimento. Y de pronto, me levantaban. Doctor, venga rápido. Parecía la voz de Sterling, pero ¿por qué sonaba tan ansioso, tan genuinamente aterrorizado? Me desmayé poco después. Cuando desperté, lo primero que vi fue a él. Sterling estaba sentado junto a mi cama en un pequeño taburete, con sus largas piernas torpemente encogidas. Al notar que estaba despierta, entrecerró los ojos hacia mí. Audrey, ¿tienes el cerebelo subdesarrollado o qué? ¿Ni siquiera puedes caminar sin caerte? Me burló sin piedad. Estaba segura de que el hombre ansioso que había llamado al doctor era solo producto de mi imaginación. Pero entonces, de repente, su actitud cambió. Su voz se suavizó. Oye, te ves horrible. ¿Estás lastimada? Déjame soplarte para aliviarlo. En ese instante,
Una figura se interpuso entre nosotros. Michie. Había agarrado la mano de Sterling, con la cara completamente tensa. Esta es mi esposa, dijo Michie fríamente, con la voz baja y peligrosa, queriendo aplastar a Sterling solo con la mirada. Sterling solo se rió, retirando su mano. Oh, ¿así que Audrey tiene esposo? Pensé que había venido sola al chequeo porque su marido estaba muerto. Lárgate, dijo Michie entre dientes apretados. ¿Y eso es todo lo que puedes decir? ¿Eres un disco rayado? Lo provocó Sterling, llevándolo al límite de la explosión antes de finalmente irse con tranquilidad. Mi ánimo mejoró, pensé. Aunque Sterling era molesto, era un poco adorable cuando enojaba a Michie. De repente, mi exmarido me lanzó una mirada fulminante, con el rostro extremadamente disgustado. Toqué mi mejilla y me di cuenta de que estaba sonriendo. Sterling quiere todo lo mío, dijo Michie fríamente, herido en su orgullo. Solo es amable contigo porque eres mi esposa. No te hagas ilusiones. En ese momento, una idea brillante y traviesa cruzó mi mente, la forma perfecta de enfadar de verdad a Michie. Puse una expresión preocupada, mirando mis manos. ¿Qué debería hacer? Y dije, con la voz temblando de emoción fingida. Creo que me he enamorado de Sterling. Lo miré, con los ojos bien abiertos. Michie, firmaré los papeles del divorcio en cuanto regrese. Claro, mis palabras hicieron que su cara se pusiera pálida. De regreso a casa, busqué por todos lados los papeles del divorcio, pero no los encontré. Llamé a Michie. ¿Dónde están los papeles del divorcio? Hubo una larga pausa al otro lado antes de que hablara. No sé. Estaba mintiendo. Después de haber estado con él 3 años, lo conocía bien. El hombre que había estado tan desesperado porque los firmara ahora los escondía para que no pudiera hacerlo. Parecía que su orgullo era más importante que su amor por Blair. Por su ego, decidió no divorciarse, solo para impedir que yo estuviera con su rival. Pero a mí no me importó. Sabía que no aguantaría mucho tiempo. Los días siguientes continué con mi vida. Comía bien, dormía bien, y empecé a planear mi vida después del divorcio. Me imaginé en un pequeño pueblo tranquilo, abriendo una tiendita, viviendo una vida simple con mi bebé. La idea me llenaba de una paz que no sentía desde hacía años. Entonces, recibí la llamada de mi mamá pidiéndome que fuera a casa. Cuando llegué, los vi a todos sentados en la sala, como si fueran un tribunal, mi mamá, mi papá y Blair. Todos se veían muy serios. En cuanto me vio, mi mamá se acercó corriendo y tomó mi mano. Su cara era una máscara de tristeza. Audrey, sé que no has sido feliz estos años con Michie. Te trata mal, como a una sirvienta. Casi me dan ganas de reír. Así que ella lo sabía todo el tiempo. Yo pensaba que simplemente no se daba cuenta. Recuerdo cuando Blair tuvo un pequeño golpe en el brazo. La llevaron al hospital de inmediato. Pero yo una vez tuve fiebre toda la noche y nadie vino a verme. Lo peor no era que no lo supiera, sino que sí lo sabía y no le importaba. Las dos éramos sus hijas, pero Blair era su tesoro y yo solo una carga. Audrey, continuó, su voz llena de falsa simpatía, tal vez deberías divorciarte. Si estaba sugiriendo un divorcio, definitivamente no era por mí. Debía tener otros motivos. Miré a Blair. Sí, Audrey. Michie nunca te ha querido de verdad. ¿Por qué torturarse? Y dijo Blair, con voz suave. La miré fijamente. Le gustas tú. Entonces, ¿nos divorciamos y tú te casas con él? Blair no respondió, pero su silencio fue una clara admisión. Miré a mi mamá y a mi papá. Claramente tenían la misma idea. No sentí sorpresa, ni decepción. Solo una frialdad dura y definitiva. Me froté la barriga. Si nos divorciamos, ¿qué pasará con mi hijo? Audrey, deja de fingir, exclamó Blair. El paciente se ha ido. El niño no es de Michie. Él no te lo dijo para salvar tu orgullo, así que no te pases de lista. Parecía que no podía esperar más.
Tomé una respiración profunda. 5 millones, susurré. Blair se quedó congelada. ¿Qué? Dame 5 millones y me divorcio de Michie. Mis padres habían consentido a Blair toda su vida. Nuestra familia nunca había carecido de dinero, y yo sabía que ella tenía acceso a sus propios fondos, probablemente un fideicomiso o una herencia de la que yo nunca supe nada. 5 millones no eran nada para ella. Pero para mí, una madre soltera a punto de empezar una nueva vida, era todo. Sería seguridad. Sería un fondo universitario para mi hijo. Y la idea de que Michie se enterara de que había sido vendido por 5 millones, eso sería un delicioso extra. Blair apretó los dientes y asintió. Está bien, llámalo, dijo. Hizo la llamada y Michie llegó rápido. Debe haber estado esperando cerca, pensé. Michie, ¿dónde está el acuerdo de divorcio? Pregunté, con voz calma. Él me lanzó una mirada fulminante. ¿Tienes tanta prisa por estar con Sterling? Sí, dije sin titubear. No puedo esperar. Y aunque pudiera, el bebé no puede. Vamos a terminar con esto. Él presionó los labios, claramente sin querer proceder ahora que las condiciones eran mías. Michie, dijo Blair, con voz suave pero firme. Ya que Audrey insiste en divorciarse, hazlo. Llamó a su secretaria y pronto llegó un nuevo acuerdo de divorcio. Lo firmé rápidamente, mi letra clara y firme. Empujé los papeles hacia él. Michie, recuerda esto, dije, mirándolo directo a los ojos. Soy yo quien ya no te quiere. Y recuerda enviarle a mi cuenta la indemnización por la ruptura. Firmé y me fui sin mirar atrás. Adiós, Michie. Adiós a mi vida anterior. Caminé sin rumbo por la calle. Pensé que no sentiría tristeza, pero mi corazón estaba vacío, como un espacio hueco por donde soplaba el viento. Ya había perdido la fe en Michie, pero hoy comprendí que también había perdido a mi familia. O tal vez nunca la tuve. Nunca les importé. Nadie me amó. Solo era un personaje secundario insignificante. De repente, un Maybach negro y elegante se detuvo frente a mí. La puerta se abrió y una pierna larga salió del auto. Era ese refinado bribón, Sterling. Salió del auto y me bloqueó el paso. ¿Divorciada? Preguntó, con esa mirada molesta que siempre tenía. Lo fulminé con la mirada. ¿Cómo se había enterado tan rápido? Blair me lo dijo, como si leyera mi mente. Audrey, ahora nadie puede detenernos de estar juntos. Lo dijo con un dramatismo tan apasionado que casi parecía de obra de teatro. Estás loca, dije, esquivándolo mientras caminaba. Solo hiciste todo esto para vengarte de Michie. Estoy embarazada. ¿Quieres ser padrastro? Se frotó la barbilla pensativo. Y el hijo de Michie, llamándome papá. Solo de pensarlo, se siente bien. Bien, estaba claro ahora. El hombre sí estaba loco. Pasé a su lado, pero me siguió, contándome todas las ventajas de casarme con él. No podía ni responder, pero su charla ridícula me alivió un poco el dolor del corazón. Dejé la ciudad donde había vivido más de 20 años. Empaqué mi vida en unas cuantas cajas y me mudé a un pequeño pueblo a miles de kilómetros. Gente nueva, lugares nuevos, todo nuevo. Quería un nuevo comienzo. Pero apenas bajé del avión, vi una figura familiar junto a la zona de equipaje, sonriéndome. Era Sterling. ¡Qué coincidencia!, Audrey, dijo, con esa sonrisa irritantemente encantadora. No me seguiste, ¿verdad? No, dije, agarrando mi maleta. Jajaja, justo eso quería preguntarte, se rió. Llegué a la casita que había comprado en línea. Justo cuando iba a meter la llave en la cerradura, se abrió la puerta de la casa de enfrente. Apareció el rostro de Sterling, con una expresión exageradamente sorprendida. Audrey, ¿vives frente a mí y todavía dices que no me estás espiando? Solo admite que te gusto. Lo ignoré, entré y cerré la puerta de un portazo, haciendo un ruido fuerte y satisfactorio. La casa estaba lista para mudanza.
El servicio de limpieza ya había arreglado todo, así que solo hice un poco de organización. Me acababa de sentar en mi nuevo sofá cuando sonó mi teléfono. Lo levanté, vi que era el número de Michelle y lo colgué de inmediato. Número equivocado. Lo bloqueé. Poco después, otro número desconocido llamó. Audrey, soy amiga de Michelle, dijo la voz al otro lado. Se emborrachó. ¿Puedes ir a recogerlo? Antes, cuando Michelle se emborrachaba en eventos sociales, no importaba que tan lejos estuviera, yo siempre iba a recogerlo. Pero ahora estábamos divorciados. Su vida, sus problemas, ya no eran mi preocupación. Llama a su secretaria, dije, y colgué. Bloqueé ese número también. Mi lista negra ahora tenía 2 personas, y apenas era el comienzo. En los días siguientes, la gente alrededor de Michelle seguía llamándome. Decían que estaba en el hospital por un dolor de estómago. Decían que tenía un resfriado. Una persona incluso llamó para decir que lloraba porque me extrañaba. ¡Qué tontería! Yo fui quien lo había puesto con Blair. Sospechaba que no eran felices y que intentaban impedir que yo siguiera con mi vida. Finalmente, cambié mi número y creé cuentas nuevas en todas mis redes sociales. Por fin, tuve algo de paz. Abrí una pequeña florería en la calle principal de mi nuevo pueblo. El trabajo era tranquilo y el aroma de las flores frescas llenaba mis días de una manera que no había sentido en años. Cada mañana, mientras organizaba ramos de lirios o rosas, sentía que mi vida estaba volviendo a empezar. Una mañana, la pequeña campana de la puerta sonó. Bienvenido, dije, levantando la vista de un ramo de lirios. Mis ojos se abrieron al instante. Era Sterling, vestido con un traje impecable y gafas de armazón dorada, viéndose muy refinado. Eligió un ramo enorme de 99 rosas rojas. Le dije el precio. Pagó y, en lugar de llevárselas, me entregó el enorme ramo de vuelta. No las tomé. Él solo sonrió y las colocó en un jarrón grande sobre mi mostrador él mismo. Era persistente. Cada día venía, compraba flores, charlaba un poco, y generalmente se hacía notar. Al principio, rechacé sus avances. Luego simplemente me acostumbré. Podía hacer lo que quisiera, ya no me importaba. Una tarde, escuché un grito del repartidor. Audrey, llegó tu envío de flores. Salí corriendo a ayudarlo a descargar las cajas. De repente, escuché el chirrido de llantas. Miré hacia arriba y vi un carro fuera de control, viniendo directo hacia mí. En ese instante, mi mente se quedó en blanco. Me quedé paralizada. El tiempo pareció ralentizarse. Justo cuando el carro estaba a punto de alcanzarme, alguien me empujó con fuerza. Caí al suelo, raspándome las manos contra el pavimento. El mundo era un borrón confuso de movimiento y sonido. Me tomó un momento darme cuenta de lo que había pasado. Era Sterling. Me había empujado fuera del camino. Él estaba tirado en el suelo a unos pasos de mí. Siempre había sido tan pulcro, pero ahora sus gafas doradas se habían caído, el cabello estaba desordenado y su traje rasgado. Se veía horrible. Y aún así, en ese momento de caos y terror, me sentí más cerca de él que nunca antes. Sterling, levántate. ¿Estás herido? Pregunté, arrastrándome hacia él, con la voz temblando. Intentó sonreír, pero salió como una mueca. No soy tan torpe como tú. Soy cinturón negro en taekwondo. Un carro pequeño no puede lastimarme, dijo. Intentó sentarse, pero su rostro apuesto se torció de dolor. Está bien, jadeó. Creo que mi pierna está rota. Llamé rápidamente a una ambulancia. Mientras esperábamos, vi su pierna doblada en un ángulo antinatural y me puse tan nerviosa que mis ojos se llenaron de lágrimas. Oye, es solo una pequeña lesión, trató de tranquilizarme, aunque apenas podía moverse. Pero yo no podía evitar sentir un miedo intenso, mezclado con gratitud y algo más, una extraña cercanía que nunca había sentido antes. No voy a morir, dijo, tratando de parecer despreocupado, como si nada hubiera pasado, aunque se notaba que su corazón latía rápido y que la adrenalina aún recorría sus venas. Luego me miró,
y su expresión cambió de confianza a confusión, casi como si no entendiera lo que veía. ¿Por qué estás llorando?, preguntó con la voz quebrada por un hilo de incredulidad. Baudrey, no llores. De verdad estoy bien. Mira, incluso puedo saltar. Trató de levantarse otra vez, tambaleándose un poco, como si el dolor fuera solo un obstáculo menor que podía ignorar. Y si te mueves, lloraré aún más, solté, abrazándolo y sosteniéndolo firmemente. Inmediatamente dejó de moverse, rindiéndose ante mi fuerza y mi preocupación. En el hospital, los doctores confirmaron lo que temía: la pierna estaba rota. No era una condición que pusiera en riesgo su vida, pero sí requería cirugía y un largo periodo de recuperación. Me quedé con él durante la operación. Contraté a una enfermera privada que lo cuidara, y yo lo visité todos los días, llevándole comida casera y preparando su habitación como si fuera un santuario. El mismo hombre que antes quería saltar por todos lados, ahora yacía en la cama como un frágil y hermoso enfermo, dependiente de mis cuidados. Baudrey, quiero agua, gemía. Baudrey, me duele la mano. Dame de comer. Baudrey, mis hombros me duelen. Masajealos. Traté de ignorarlo, pero sus grandes ojos tristes y su rostro apuesto arrugado por el dolor me atrapaban cada vez que me miraba. Me duele la pierna, decía, con un tono tan lastimoso que era imposible no sentir compasión. ¿Y para quién me estaba lastimando yo a mí misma? Suspiraba y me sentaba junto a su cama, masajeándole los hombros y cuidándolo, mientras pensaba en lo absurdo de la situación. Un hombre fuerte, siempre arrogante. Ahora reducido a un niño pequeño que necesitaba atención constante. Fue durante uno de esos momentos, mientras le pasaba la mano por la espalda y ajustaba la almohada bajo su cabeza, que la puerta de su habitación se abrió de golpe con un estruendo. Levanté la vista y lo vi, Michei. Su rostro estaba oscuro, lleno de ira y frustración contenida. Se veía más envejecido, más cansado de lo que recordaba, como si los últimos meses lo hubieran consumido por dentro. No dijo nada. Solo agarró mi brazo con fuerza y empezó a arrastrarme hacia afuera del cuarto, como si yo fuera un objeto que le perteneciera y que él tuviera derecho a mover. Michei, quítate las sucias manos de mi novia. Gritó Sterling desde la cama, intentando incorporarse, la furia y el orgullo mezclados en su voz. Suelta o peleo. Y quédate en la cama, le advertía Sterling. Si te levantas, no habrá cena para ti. Él obedeció, recostándose de nuevo y frunciendo los labios como un niño malcriado. Voy a hablar con él un momento. Regreso enseguida, dije, conteniendo la tensión que emanaba de Michei, mientras él arrastraba mis pasos por el pasillo con un agarre dolorosamente firme. ¿Viniste a darme una invitación para tu boda con Blair?, pregunté, zafando mi brazo porque no tenía intención de asistir a la boda de mi ex. Baudrey, no me casé con Blair, dijo Michei, con voz grave y firme, aunque cargada de algo que parecía arrepentimiento y frustración contenida. ¿O entonces, qué quieres?, insistí, cruzándome de brazos. No respondió de inmediato. Solo me miró, con esos ojos intensos, oscuros y casi atormentados, que parecían reflejar años de decepción y orgullo lastimado. Me impacienté y giré para volver al cuarto. Audrey, volvamos a estar juntos, dijo finalmente, y las palabras parecieron salir de su garganta atropelladamente, casi como si las hubiera guardado por demasiado tiempo y de repente explotaran. He estado pensando en ti todo este tiempo. Sueño contigo. Me doy cuenta ahora de que te amo. Perderte me hizo ver mis sentimientos claramente. Su voz se volvió más hiriente, cargada de reproche. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? Incluso cuando mi secretaria llamaba, no levantabas. Al escuchar esas palabras de alguien tan orgulloso como Michei, cualquiera podría sentirse conmovida. Requería mucho valor admitir algo así. Pero yo no sentí nada. No me conmovió. Ni una pizca de compasión o nostalgia. Mi corazón estaba lejos, completamente apartado de su arrepentimiento. Había visto suficiente de su mundo y de su arrogancia para saber que nada de eso cambiaría quién yo era ni lo que había decidido para mi vida. Mi mirada permaneció firme y fría, y sin decir nada más, me giré de nuevo hacia la puerta, lista para ignorar sus palabras y seguir con mi propia vida.
De hecho, me resultaba casi ridículo, tan absurdo que tenía que contener la risa. Lo siento, Michie. Ya no te amo, dije con voz firme, tranquila, como si hablara con una persona cualquiera en la calle. Ahora hay alguien que me gusta de verdad. Por favor, no nos molestes más. Él se puso nervioso de inmediato. Audrey, no confíes en Sterling. Él no te ama de verdad. Solo está compitiendo conmigo, dijo con tono autoritario, intentando convencerme, pero yo solo puse una sonrisa amarga en mi rostro. Recordé todas las veces que él había fallado, todas las veces que su ego había estado por encima de cualquier cuidado o cariño. Michie, le respondí, cuando yo estaba enferma y te llamé desde nuestra propia cama, dijiste que tenías que trabajar horas extras. Y hace unos días, cuando casi me atropella un coche, Sterling se lanzó sin pensarlo para protegerme, arriesgando su propia seguridad. ¿De verdad crees que tienes derecho a decir que Sterling no me ama? Se quedó boquiabierto, sin palabras. No podía contradecirme. Michie, estamos divorciados. No hay vuelta atrás. Ve a buscar a Tubler, dije, dándome la vuelta para entrar a la habitación, dejando atrás su cara de niño perdido. No sentí compasión, todos deben afrontar las consecuencias de sus decisiones. Él es un hombre adulto. Nadie espera para siempre por alguien que no sabe aprovechar su oportunidad. Una vez que la pierdes, se fue. Cuando entré al cuarto, la voz estruendosa y dramática de Sterling me dio la bienvenida de inmediato. Audrey, me duele la pierna. Ven a besarla. Un beso lo arreglará, dijo con su típica exageración teatral. No pude evitar sonreír y girarle la oreja con un pellizco firme. ¡Ay! Quise decir mi mejilla, no mis labios. No frente a todos. Y gritó con un pequeño y cómico pánico. Una semana después, Sterling fue dado de alta. Contraté a una enfermera para cuidarlo, pero yo lo visitaba con frecuencia. Según el doctor, después de 3 meses debería poder caminar libremente, pero su recuperación fue extrañamente lenta. Si su pie tocaba el suelo, empezaba a quejarse y gimotear como un niño mimado. Algo no encajaba. Sterling siempre había sido un hombre de físico envidiable, musculoso y atlético, incluso una vez había visto sus abdominales marcados por accidente. ¿Cómo alguien en tan buena forma no puede recuperarse en 3 meses? Me pregunté en voz alta, divertida. Audrey, me duele mucho la pierna. Ven a masajearla, dijo un día, con su rutina habitual. En ese momento, yo me llevé la mano al estómago, soltando un pequeño suspiro. ¡Oh! Sterling saltó de inmediato del sofá, parado perfectamente sobre ambos pies, con expresión de alarma. ¿Qué pasa? ¿Dolor de estómago? Te llevo al hospital. Lo miré con un gesto de desaprobación y él comprendió al instante que había sido descubierto. Empezó a sonreír de manera tímida y traviesa. Vaya. ¿Cómo es que de repente mi pierna está bien? ¿Será el poder del amor? Preguntó, y yo no pude evitar pellizcarle la oreja otra vez con fuerza. Sterling estuvo a mi lado durante todos mis chequeos médicos y el parto. El día que nació mi hijo, aunque torpe, fue increíblemente cuidadoso con el pequeño. Vamos, tesoro, susurraba al bebé, sosteniéndolo con delicadeza. Di papá, tratando de enseñar con paciencia y ternura. Yo, como madre primeriza, también era torpe, pero juntos fuimos aprendiendo. Sterling creció conmigo, aprendiendo rápido a cambiar pañales y a bañar al bebé. Cada logro pequeño del niño era celebrado como si fuera suyo. Cuando mi hijo cumplió 1 año, sus primeras palabras fueron claras, mamá y luego papá. Sterling estaba tan feliz que parecía flotar todo el día. Fue la primera vez que vi a alguien tan emocionado de ser padre de un hijo que no era biológicamente suyo. Cuando mi hijo cumplió 2 años, Sterling y yo oficialmente comenzamos nuestra relación como pareja. Y cuando cumplió 3, nos casamos. Nuestro pequeño fue el portador de las flores en la boda, que fue íntima, sencilla, solo con familia y amigos cercanos. Sterling puso el anillo en mi dedo, y al girar la cabeza, vislumbré una figura conocida al fondo de la multitud, Michie. Por un instante me quedé paralizada, sorprendida,
pero pronto desvié mi atención y sonreí feliz a mi nuevo esposo. Me sentí increíblemente afortunada. Por fin tenía a alguien que me amaba de verdad, alguien que estaba dispuesto a cuidarme y a amar a mi hijo como si fuera suyo. Por primera vez en muchos años, entendí lo que significaba sentirse segura, amada y verdaderamente valorada en esta vida. Mi corazón, que había pasado por traiciones, desilusiones y decepciones, finalmente se sentía ligero, lleno de esperanza y amor. La vida me había dado una segunda oportunidad, y estaba lista para vivirla plenamente con Sterling y nuestro hijo, construyendo juntos una familia feliz y llena de cariño. Después de la ceremonia, mientras salíamos de la capilla, vi dos figuras en un rincón del jardín, una grande y otra pequeña. Mi corazón se encogió al instante, sintiendo un nudo en el pecho que no había sentido en años. Caminé con cierta incomodidad y nerviosismo hacia ellos, preguntándome qué demonios estaba haciendo Michelle allí, y por qué tenía esa mirada que mezclaba nostalgia con un dejo de desesperación que no lograba ocultar del todo. Allí estaba, Michelle, inclinado hacia adelante, ofreciendo un pedazo de dulce a mi hijo pequeño. Mi hijo, todavía con esos rasgos redonditos y tiernos de niño, se parecía muchísimo a Michelle. Era increíble cómo en un instante podía ver tantas similitudes, la forma de sus ojos, la curva de sus labios, incluso la manera en que se inclinaba para mirar a los demás. Era como si mi pequeño fuera una versión miniatura de Michelle. Pero algo me llenó de orgullo y alivio, mi hijo no tomó el dulce. Con su vocecita clara y decidida de niño, dijo: Mamá y papá Sterling dijeron que no hay que aceptar cosas de desconocidos. Michelle se tensó al instante, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de una emoción extraña, mezcla de sorpresa y algo que no podía identificar con exactitud. Me acerqué con calma y tomé la mano de mi hijo, apretándola suavemente, mientras Sterling se acercaba desde atrás con una mirada protectora y un gesto que decía déjame manejar esto. Y ve a jugar un rato con papá, le dije a mi hijo, entregándoselo a Sterling. Le di a Sterling una mirada tranquilizadora y él tomó a nuestro pequeño con cuidado, levantándolo como si estuviera sosteniendo el tesoro más precioso del mundo. Mi corazón latía con fuerza mientras veía a mi hijo reír en los brazos de Sterling, y sentí un alivio inmenso. Finalmente estábamos todos juntos, en el lugar donde debíamos estar. Audrey, dijo Michelle con la voz áspera, cargada de una mezcla de rabia y resignación. Lo miré y me sorprendió lo mucho que había envejecido en esos 4 años. Su rostro estaba más marcado, los ojos cansados y su porte ya no tenía la misma fuerza que antes. Su vida, me enteré después, no había sido fácil. Blair se había ido al extranjero, regresó con su ex y seguían atormentándose mutuamente. Michelle nunca se casó. Se refugió en el alcohol y su carrera decayó de forma dramática. Quizá mi pequeño acto de desafío había cambiado por completo la historia de todos ellos. Ese niño, él es, comenzó, con la voz temblorosa y apresurada. Ya no importa, respondí suavemente, pero con firmeza. Michelle, no te atrevas a aparecer frente a mí otra vez. Si lo haces, nunca me volverás a encontrar. Dicho eso, me di la vuelta y caminé, paso a paso, hacia mi amor, hacia mi hijo, hacia la vida que había elegido. Escuché un sollozo detrás de mí, pero no miré atrás. Cada paso me llevaba más cerca de mi felicidad, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo anterior se desvanecía. Mientras caminaba, no pude evitar pensar en la primera vez que conocí a Sterling en esta vida. No había pasado mucho tiempo desde mi matrimonio falso con Michelle. Él me había detenido en el lobby de un hotel, con aquella intensidad extraña en su mirada. Señorita, dijo, ¿no nos conocemos de una vida pasada? Yo lo había mirado, pensando que era ridículo, incluso absurdo. Pero ahora, mirando a Sterling y a nuestro hijo juntos, esas palabras que una vez me parecieron cursis, se habían vuelto dulces recuerdos, tiernos y llenos de significado. Solía molestarlo por eso, y él siempre me agarraba y me besaba hasta dejarme sin aliento. Audrey, susurraba él, nos conocimos en otra vida. Tú lo olvidaste, pero está bien. Yo recuerdo por los dos. Mi nombre es Sterling, continuaba en su mente, o tal vez en un relato que él mismo hubiera contado alguna vez. Tuve un amor de infancia llamado Audrey. Crecimos juntos desde el jardín de niños hasta la preparatoria.
Cuando llegamos a la universidad, ella se fue a una escuela en otro estado. Yo hice lo posible, pero solo pude entrar a una escuela en la misma ciudad. Tomaba largos viajes en autobús solo para verla, aunque fuera por 1 hora. En mi tercer año, inicié un negocio para ganar dinero, planeando proponerle matrimonio después de graduarnos. Tuve suerte, una gran empresa invirtió en mi proyecto. Para la graduación, había ahorrado lo suficiente para comprar una casa y el anillo. Estaba camino a proponerle matrimonio cuando vi cómo un camión la atropellaba. Mi mundo se volvió rojo, incluso cuando la cubrieron con una sábana blanca, no podía aceptar que se hubiera ido. Todos decían que estaba loco, pero yo sabía que mi chica estaba en algún lugar, esperándome. Busqué en cada ciudad. Un día, ya sin fuerzas, me recosté en el bosque, dejando que las hojas cayeran sobre mi rostro. La luz del sol formó una figura familiar, ella, mi chica. Extendió su mano y sonreí. Cuando desperté, estaba en una lujosa cama. Era yo, pero también no era yo. Era Sterling, nacido en una de las 2 familias más importantes de la ciudad, con un archienemigo llamado Michie y cuyo objetivo parecía ser hacerme la vida imposible. Siempre sentí que había olvidado algo importante, hasta que un día, en un aburrido evento de caridad, vi a una chica mirándolo suavemente a Michie. Sentí una familiaridad inexplicable. Mis piernas se movieron por sí solas. Me acerqué. Señorita, dije, con el corazón latiendo aceleradamente, ¿no nos conocemos de una vida pasada? Ella me miró con desdén y corrió, pero sabía que esos recuerdos perdidos comenzaban a regresar, poco a poco. La alegría burbujeaba dentro de mí, extendiéndose por todo mi cuerpo, como si pudiera volar. Había encontrado a mi chica, mi verdadero amor, la que había esperado toda mi vida. Y ahí estaba, caminando hacia él, hacia nuestro hijo, hacia todo lo que siempre había soñado, una familia que finalmente era nuestra, con un amor que había sobrevivido a todo. Cada paso que daba me acercaba más a la vida que siempre merecí, y supe, con toda certeza, que nada podría separarnos nunca más. Caminé de la mano de Sterling, nuestro hijo corriendo adelante con risas que llenaban el aire. Por primera vez en mi vida, sentí que todo el pasado, todas las heridas, todas las humillaciones y traiciones, se desvanecían como polvo al viento. Cada paso que daba, sentía que mi corazón se expandía, que mi alma respiraba con libertad. Sterling me miraba de reojo, sonriendo con ese brillo travieso en los ojos, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Nos sentamos en un banco del jardín, viendo cómo nuestro hijo jugaba entre flores, corriendo de un lado a otro con la energía infinita de la infancia. Yo apoyé mi cabeza en el hombro de Sterling y sentí su brazo rodeándome con firmeza y ternura al mismo tiempo. Todo parecía un sueño, pero era real, la vida que siempre había deseado estaba frente a mí, y no había nadie que pudiera quitárnosla. Recordé cada lágrima que había derramado por Michie, cada momento en que sentí que mi familia me había olvidado, cada vez que pensé que estaba sola en el mundo. Pero todo eso había terminado. El dolor, la traición, la tristeza, se habían convertido en lecciones, en recordatorios de que yo merecía algo mejor, que merecía ser feliz, y que mi felicidad no dependía de nadie más que de mí y de las personas que realmente me amaban. Sterling me pasó una mano por el cabello y dijo, con su voz baja y profunda, pero llena de emoción: Audrey, nunca voy a dejar que nadie te haga daño otra vez. Tú y nuestro hijo son lo más importante para mí. Sonreí y me acerqué a él, apoyando mi frente contra la suya. En ese momento entendí que el amor verdadero no es solo pasión, no es solo romance, es protección, es cuidado, es risa compartida, es paciencia, es estar juntos incluso en los momentos más difíciles. Y yo tenía todo eso frente a mí. Nuestro hijo se acercó corriendo, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Me abrazó fuerte, y Sterling se inclinó para rodearnos a ambos. Los tres, juntos, formábamos un pequeño mundo lleno de amor, un mundo que nadie podría romper. Pasaron los meses, y cada día sentía como nuestro hogar se llenaba de alegría y recuerdos felices. Las primeras palabras, los primeros pasos, las pequeñas travesuras, todo se convertía en un tesoro que guardaba en mi corazón. Sterling y yo reíamos juntos de cosas tontas,
discutíamos suavemente por tonterías, nos cuidábamos y nos apoyábamos. Era un amor real, imperfecto, humano, pero nuestro. Un día, mientras mirábamos el atardecer desde la terraza de nuestra casa, Sterling me tomó de la mano y dijo: Audrey, hemos pasado por tanto, hemos luchado tanto, y míranos ahora. Esto es solo el comienzo de nuestra historia. Sentí una emoción tan profunda que casi no podía hablar. Le sonreí y dije: sí, Sterling. Esto es solo el principio. Y vamos a vivirlo juntos, felices, sin miedo, con nuestro hijo y nuestra familia, nuestra verdadera familia. Nuestro hijo corrió hacia nosotros, con un grito de alegría, y Sterling lo levantó en brazos, girándolo en el aire. Yo reí hasta llorar, sintiendo una libertad que nunca antes había sentido. Todo el dolor, todas las lágrimas, todos los sacrificios habían valido la pena. Finalmente, estaba completa. Finalmente, estaba en mi lugar en el mundo, con las personas que realmente me amaban, construyendo una vida que había elegido, una vida que era completamente mía. Y mientras el sol se escondía en el horizonte, con tonos dorados y rosados iluminando el cielo, supe que la historia de Audrey y Sterling no era solo una historia de amor, sino una historia de resistencia, de crecimiento, de esperanza y de victoria. Una historia que demostraba que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un amanecer esperando, siempre hay una nueva oportunidad para ser feliz. Miré a Sterling y luego a nuestro hijo, y respiré profundamente. La vida por fin me sonreía, y esta vez, no había nadie que pudiera arrebatármela.